Hoy en día, hobi pareja na Argentina está vociferar con no quer you. Essa aqui está um motivo na que mira caída de 40% de nascimento no país da última década. Também tem caída grande na quantidade de gente jovem que está you e aumento na quantidade de casas sem you. Seguintemente, testemunho de alguma pareja jovem sobre a decisão que não quer procriar. No me nacía el sentimiento de decir yo quiero tener un hijo. No me surge la necesidad de ser padre. No quiero tener hijos por el momento. La maternidad no es mi prioridad por ahora. Romantizar la idea de la maternidad, de decir, uy, vamos a traer un hijo al mundo porque el amor que nos tenemos y qué lindo un bebé. No es solamente el bebé con olorcito a bebé, rico, tierno y divino. Dejar tu vida de lado para traer una persona al mundo y criarla el resto de su vida es algo que no estoy dispuesta a perder. Hay más gente que no quiere tener hijos, hay más gente que quiere tener menos hijos o los quiere tener un poco más tarde. Argentina tiene una historia particular ahí porque en 1900 teníamos más o menos unos 7 hijos por mujer. La medida habitual, la tasa de fecundidad se mide en cuántos hijos tiene en promedio una mujer y más o menos el número mágico era 7. Que suena altísimo, pero es lo que hubo durante casi toda la historia de la humanidad. Y entre 1950 y el año 2010 más o menos siguió bajando, pero mucho más despacio. Incluso tuvimos un pequeño periodo de aumento en los 70. Y recién desde 2014-2015 hasta ahora es cuando empieza a bajar muy rápido. En 2015 más o menos estábamos en 2,3 hijos por mujer. Hoy estamos en algo así como 1,3, 1,4. Se bajó cerca de un 40% en 8 o 9 años. Nosotros nos conocimos por una aplicación de citas en el 2015. En esa primera cena que tuvimos le comenté cuáles eran mis objetivos en una relación. El primer día fue cuando le dije que no estaban mis planes ser mamá. Lo fuimos charlando a lo largo de los años hasta que tomamos la decisión definitiva de hacer una anticoncepción total, donde en mi caso decidí hacer una cirugía. Quería hacer una elevadora de trompas para que esto no suceda. Si tuviera pibes hoy mi vida sería totalmente diferente. Parte de esto del ejercicio de la libertad en mi vida, tengo un proyecto para irme de vacaciones y tengo una casa rodante. Creo que todo es posible, creo que proyectos de vida hay muchos y este es el que elijo para mí. No criar hijos. Hace 20 años que estamos juntos con mi esposa, 10 de casados y 10 más de novios. No tengo argumentos para decir no queremos traer hijos al mundo porque nos planteamos siempre con mucho espacio para nosotros, para ir al teatro, al cine, para viajar. No me parece que esto sea una moda. Argentina modificó su estructura de hogar y se invirtió en las mismas cifras la cantidad de hogares con hijos que sin hijos y se han duplicado la cantidad de hogares unipersonales en los últimos 10 años. Los hogares sin niños hoy son del 57%. Los hogares unipersonales están aproximadamente en el 25% en Argentina. Más llamativo todavía es la fecundidad adolescente. Las mujeres menores de 20 años bajó casi un 70%. Entre el año 1950 y el 2015, la fecundidad adolescente argentina no solo no había bajado, sino que había subido un poco, había subido cerca del 10%. Y entre el 2015 y ahora bajó un 70%. No tiene que ver con una postura anti-niños, no tiene que ver con un exceso de individualismo, no tiene que ver con que la mascota te ocupa mucho tiempo y solo te puedes ocupar de una mascota. Tiene más que ver con la posibilidad de desarrollarse uno y de llevar adelante la vida uno como la está planeando y como cree que va a ser más feliz. Mi mamá dejó de trabajar a los pocos meses de haberse embarazado de mí. Antes de eso trabajaba. Eso coartó un poquito y decir, bueno, no,
capaz que si me embarazo o tengo pibes, tengo que dejar de trabajar y bueno, eso fue como una influencia. Después de mucho tiempo de haber decidido de no tener hijos más, empecé con él, quiero un perrito. Quiero un perrito, quiero un perrito, quiero un perrito. Y ¿Perrito? lo logré. Lo logró. Trajimos a Antón a nuestra vida y decidimos formar esta pequeña familia de 3, donde compartimos como si fuese un hijo, por así decirlo. Hace 100 años había un mandato muy fuerte por el cual una mujer tenía que ser madre. Vos miras ahora la generación de chicas de 20 y te dicen, ¿y qué sé yo? No sé, estoy trabajando, voy a ver, voy a decir. Lo que está diciendo es, no tomo el mandato, tomo mis decisiones. Ser madre no es algo como que, por lo menos yo busqué activamente. Primero me quiero enfocar en mi carrera, en mi trabajo. Tengo pensado desarrollarme como persona primero, tener mis metas, completar y desde otro punto, en otro momento de mi vida, tal vez cuestionar la posibilidad de ser mamá. Que están diciendo, yo quiero tener hijos, pero no quiero tenerlo como lo tenía mi mamá a los 25, quiero tenerlo a los 35. Y entonces quiero postergar 10 años mi maternidad. Si va o no va a tenerlo dentro de 10 años, y veremos en 10 años, porque es una decisión que va a tomar en ese momento, no la toma ahora. Ahora toma la decisión de postergar. No quiero tener hijos por el momento. Esto para mí es una decisión que ha evolucionado en todos estos años, porque cuando era chiquita quería tener hijos. Siempre quise 3, porque con mis hermanos somos 3, pero al pasar de los años me di cuenta que quiero muchas cosas para mí y siento que quiero darme el mundo a mí primera y poder después compartirlo teniendo la experiencia. Desde que empezó a bajar fuerte la fecundidad en Argentina, volvió a estar en el centro del debate del tema de qué va a pasar con la población. Hace 10 años a nadie discutía, a nadie le importaban estas discusiones y de pronto se ha vuelto un tema central. Hoy la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más envejecida de la Argentina, teniendo parámetros de 0,9 en cuanto al envejecimiento poblacional. El cuestionamiento está, ¿por qué no querés tener hijos? Y mi repregunta es, ¿y por qué la gente quiere traer hijos al mundo? Tenía una amiga que ella decía, bueno, pero si no tenés hijos, ¿quién te va a cuidar cuando seas grande? Bueno, no, para eso trabajo, juntaré mis ahorros y le pagaré a alguien. No voy a tener un hijo para que me cuide cuando sea vieja. En mi círculo de amigos, quienes tomamos esta decisión, tiene que ver con tener ganas de vivir de otra forma. Corremos un poquito el mandato para poder disfrutar de uno mismo, para que no se nos apuren los proyectos y poder vivir cada paso en nuestra vida. E Prime Video ha compartido várias escenas de edidos temporada de Betty la Fea, que segura 13 personajes en back, riba pantalla de novela de 1999. Yo soy Betty la Fea. ¿Betty? ¿Betty? Betty. 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 Betty la Fea está de vuelta. El martes, Prime Video compartió el primer adelanto de la segunda temporada de Betty la Fea, la historia continúa. La serie que se convirtió en la producción más vista de Colombia en la plataforma de video y que sigue la historia de la exitosa telenovela Yo soy Betty la Fea, estrenada en 1999. El adelanto muestra el inicio de una relación de Betty y la reacción de Armando a este nuevo amor, así como el anuncio de una reorganización en Ecomoda, la empresa de ficción dedicada a la moda y donde mayormente se desarrolla la trama. También se puede ver el regreso de personajes como Aura María, quien se reencontrará con sus compañeras de trabajo. Betty la Fea, la historia continúa, cuenta con la participación de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, una vez en sus papeles de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza. De acuerdo con un comunicado de la empresa de entretenimiento, los actores también participan como productores asociados de la serie. La segunda temporada de Betty la Fea, la historia continúa, llegará a Prime Video el 15 de agosto y tendrá 10 episodios. Cada semana se estrenarán 2 capítulos de esta producción. Aldrich Warleman, Telenoticia.